tenemos del ciclo de conferencias sobre Tierra del Fuego, que estamos organizando Ana Buto y yo. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotras, Alberto Aramburu, al que va a introducir, presentar Ana. Y bueno, desde ya muy contenta de la presencia de todos ustedes. Y bueno, ya voy a apagar mi micrófono. Bueno, hoy tenemos al doctor Alberto Aramburu, que es doctor en Historia, profesor de la Universidad Austral de Chile e investigador del Centro FONDAP Ideal. En la actualidad se encuentra terminando un proyecto titulado Estado y Mercado en las Fronteras de la Civilización, Historias transnacionales del colonialismo postcolonial en América del Sur, 1870 a 1940, centrado en áreas del Amazonas, Chaco y Patagonia. Sus últimas publicaciones incluyen un libro resultante de ese proyecto, editado junto a Margarita Serge, y que debiera salir en los próximos meses, La Era del Imperio y las Fronteras de la Civilización en América del Sur, que reúne análisis de procesos de colonización desde el Caribe hasta el Canal Beagle. Los artículos Fronteras Nacionales, Estados Coloniales, para una historia plurinacional de América Latina, que abre un dossier sobre pueblos indígenas, estados y empresas en la revista Historia Crítica del año 2021. La violencia que funda la nacionalidad, Argentina, Chile y la clase trabajadora de Patagonia en el ciclo represivo 1918-1922, en el libro Patagonia Rebelde 100 años, editado por Adrián Moyano, también de 2021. Y en coautoría con Romina Casali, Itinerarios historiográficos australes, Imágenes disciplinares sobre otredades absolutas, también como parte de un dossier rememorando el descubrimiento europeo del Estrecho de Magallanes, en la revista española de Antropología Americana, también del 2021, donde estamos varios autores que nos dedicamos a Tierra del Fuego. Y su último libro, Soberanías fronterizas, Estados y Capital en la colonización de Patagonia, fue publicado en 2019. Bueno, y el último libro creo que es el que más recomiendo, que alguna vez me lo enviaron por PDF. Así que bueno, los dejamos con Alberto, cuya conferencia se titula El primer hombre, la última mujer y el fin de un mundo en Tierra del Fuego. Descubrimiento y extinción de Charles Furlong a Anne Chapman. Te dejo, Alberto. Hola, buenas tardes ya para todos en estos tan distintos horarios en que nos estamos conectando acá. Les agradezco a Claudia y a Ana la consideración por la invitación a este ciclo que conecta con temas que vine trabajando, que tengo un poco abandonados en el último tiempo y que pretendo retomar pronto, en particular lo que dice relación con las varias dimensiones a través de las cuales Charles Furlong retrató en 1907-1908 un viaje al extremo sur, al Canal del Beagle, llegó a Punta Arenas, luego al Beagle, hizo algunos breves viajes con Yaganes, luego un viaje con algunos grupos Selknam, y grabó audios, de los primeros audios, si no los primeros, con cantos de los pueblos del extremo sur, y luego tomó un montón de fotografías, era un gran fotógrafo, un gran pintor, y también un escritor bastante prolífico, y siguió escribiendo respecto de esta experiencia durante los 40, 50 años siguientes, ¿no? 70 años de sobrevida tiene a este, que fue su primer gran viaje. Después hizo otro a Libia, etc. Entonces lo que pretendo hacer ahora, y espero que resulte de alguna manera convincente, es construir una suerte de discusión genealógica sobre los conceptos de fin de mundo que se manifiestan respecto de la Tierra del Fuego desde Furlong, digamos, veremos que es harto anterior a estos viajes de 1907-1908 hasta las publicaciones más recientes y, por cierto, mucho más conocidas y mucho más influyentes en la antropología, en la historización del extremo suramericano, que son los trabajos de Anne Chapman, ¿no?
y en particular su libro del 2002 que lleva este título, ¿no? Tan sugerente, Fin de un mundo. Les voy a compartir. Bueno, esta es probablemente la foto más famosa de Furlong. Había olvidado notar una pequeña anécdota que hay respecto de ella y que es bastante significativa. Esta fotografía la conocemos todos quienes trabajamos sobre la Tierra del Fuego, porque fue tomada por Furlong a fines de 1907, y le fue robado el negativo en Punta Arenas cuando lo dejó para desarrollarlo, y lo recuperó y se convirtió en una postal, ¿no? Y él recuperó los originales, se supone, unos 20 años después, pero la fotografía ya había circulado profusamente. A diferencia del resto de la obra de Furlong, que es bastante menos conocida. Tiene varios cientos de fotografías, ¿no? Y la fotografía es una fotografía icónica porque retrata un tópico que para la época está muy extendido, y ese es el primer punto que quisiera plantear, que es el tópico de la extinción, ¿no? De las razas que se están extinguiendo, que es la misma idea de que hay mundos que están llegando a su fin, sucumbiendo ante un mundo que se está haciendo global, unificado, como resultado de la expansión del capital o del colonialismo del capital por todo el mundo, ¿no? Un proceso revolucionario que llega a los últimos rincones del mundo, incluso hasta, ¿cierto?, esta tierra que pocos años antes era una tierra salvaje, poblada por tribus salvajes, que cuando entran en contacto con la civilización, concebida como una única y dominante, naturalmente entrarían en un proceso de extinción. Y esto tiene que ver con una noción, con una definición particular del colonialismo, que me resulta particularmente sugerente, y que es esta idea del contacto entre una civilización única, digo, o si uno quiere pluralizarlo, con una cultura que está en un estado superior de desarrollo, que toma contacto con pueblos que no están, y podríamos adelantar, nunca estarán plenamente, nunca serán plenamente aptos como para incorporarse a esta civilización. Es decir, la mantención de múltiples culturas a un mismo tiempo en este mundo globalizado por el capital y el colonialismo se hace imposible por cuanto el Estado superior se impone sobre el inferior y define quién puede participar plenamente de esta sociedad en modernización y quién no está plenamente preparado para entrar a formar parte o a tomar parte de los beneficios de los proyectos liberales de construcción de Estado, en el caso latinoamericano, o de expansión de la industria y del capitalismo en el resto del mundo, ¿no? Entonces, evoca esta suerte de diferencia que no hace sino proyectarse en el tiempo. Entonces, en el caso de Chile podríamos decir, esta noción de lo colonial persiste muy fuerte desde Diego Portales, ¿no? Hasta Jaime Guzmán, ¿no? La idea de que hay un orden que debe educar a otros grupos poblacionales para formar parte del mismo. Mientras no esté educada esos segmentos de la población, son incapaces de gobernarse por sí mismos, ¿no? O de participar en los asuntos públicos, etcétera, etcétera. Y la imagen que aparece a la izquierda es una huella que Charles Furlong, este viajero, ¿no?, graba sobre, sobre un sartén, que es la única superficie lisa que porta en su expedición, para convencer a los sujetos de los pueblos que está visitando en el extremo sur de hacer el mismo ejercicio, ¿no? Es lo que se llaman los dermatoglifos, que se supone vienen a expresar
algunas características permanentes, intrínsecas de la población, ¿no? Luego hará el mismo ejercicio años más tarde con uno de sus hijos, ¿no? Para ponerlo en comparación con los niños Selknam y Yaganes, cuyas huellas ha retratado de esta manera, ¿no? Una colección de más de 70 dermatoglifos, ¿no? Que se supone podrían ser leídos de una manera a través de la cual se llegara a conocer, ¿cierto?, quiénes son en verdad estos sujetos que están condenados a la extinción, ¿no? A desaparecer. Porque son sujetos que están en un fin de mundo de diversas maneras. Primero, de manera geográfica. Es decir, el discurso de los exploradores a la Tierra del Fuego resalta la idea de que geográficamente, ¿no?, en relación con los centros del mundo, la Tierra del Fuego es un final del mundo, ¿no? Punta de rieles, ¿no? Allá es donde se acaba la civilización. Al sur, recordemos, todavía en esta época, en 1907, está la llamada todavía etapa heroica de la conquista de la Antártica, por ejemplo, ¿no?, que está en pleno proceso la carrera imperial por llegar más al sur, más lejos, etcétera, en la Antártica. Entonces, es un final de mundo. Ahora, culturalmente, son también culturas que estarían al borde del abismo, ¿no? Como resultado natural, e insisto en esa expresión, como resultado natural, de su contacto con culturas superiores, ¿no? Y que se han demostrado superiores con la introducción de commodities, ¿no?, de productos como la oveja, que es la que produce, ¿cierto?, la incorporación de estos territorios, sobre todo la parte norte, al mercado mundial, y por tanto a quienes vivían allí de la caza y la recolección los condena a su final. Hay una cultura cazadora-recolectora que sucumbe ante la cultura del capital. Pero ambas nociones, la geográfica del final y la cultural, ¿cierto?, de la obvia extinción, ¿cierto?, de la subsumisión dentro de las lógicas de expansión del capital y acto seguido de los estados argentino y chileno, es el concepto de raza. Y ahí es donde creo que está la clave, ¿no? Y por eso la presentación de la palma de la mano de Charles Furlong al principio. Porque la cultura, ¿cierto?, que se ha desarrollado en una geografía extrema, ¿no?, que es la narrativa que predomina, solo se explica en términos de una inmanencia, ¿no? Estos sujetos son biológicamente inferiores y biológicamente están incapacitados de tomar parte de la modernización, de los procesos liberales de modernización. Por lo tanto, lo destacable del viaje de Furlong es que él es el primer americano y el segundo hombre blanco. El primero es Thomas, en distintos momentos cambia el primer hombre blanco, ¿no? En algunos momentos es Thomas y en otros momentos es Lucas Bridges. Pero el primer americano y el segundo hombre blanco en penetrar en la Tierra del Fuego, que es una narrativa que vamos a ver se repite en quienes han legado los imaginarios más poderosos para pensar sobre la Tierra del Fuego, como Gusinde y Anne Chapman, ¿no? Ahora, este imaginario del extremo, del final, de las vanishing races, de estas razas que se están extinguiendo, en esta triple asociación de determinismo biológico de la cultura y de la geografía, está expresada en un montón de partes, ¿no? No es una particularidad de la Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego, si queremos sincerarnos, no es el fin del mundo. Está lleno de fines del mundo por todas partes y está lleno de razas que se extinguen en esta misma época también por todo el mundo. Uno de los casos más notables o más literalmente idéntico al de Charles Furlong es en las planicies del norte de Estados Unidos, donde hay dos libros, sí, dos, tres libros que son clave, que son de Edward Curtis, y hay un error en esa fotografía, no es de Curtis esta, es de Joseph Dixon,
¿sí? Que utilizan los mismos recursos narrativos que utiliza Furlong entre medio, ¿no? En 1907 esta foto de Furlong, y que es de la raza evanescente, de la raza que se está extinguiendo, y esta otra del Camino Final, que es la misma denominación que Furlong le va a dar a, a su fotografía que ya conocemos, y que se plasma luego, más recientemente, en la Plaza Selknam en Puerto Porvenir, eh, como representación de un pueblo que marcha hacia su final, ¿no? Por eso este tipo de tomas es tan característica y es tan conocida en la obra de Curtis, de Dixon y de Furlong. Es lo que le confiere su fuerza, ¿no? La idea de el final que puede ser retratado. Y el valor, por tanto, esto un poco como la imagen de los cronistas de la conquista hispana, ¿no? El valor de ser el primero o de ser el último que logra retratar a estas razas poderosas que están sucumbiendo ante los ojos de este valiente explorador que se atreve a llegar hasta el fin del mundo. Esta otro conjunto de imágenes, esta también es muy conocida, es la imagen que ilustra la obra de teatro El extranjero, de la compañía La Pato Gallina, ha sido reproducida allí parcialmente, que es muy similar, como se puede ver, una foto tomada en la misma época y masificada por Dixon, y esta otra sobre el atardecer, el ocaso de una raza que muere, ¿no? Fotos que retratan un poco esta nostalgia por lo que irremediablemente está condenado a sucumbir. Y al sucumbir, también engrosa, ¿cierto? Fortalece la posición del narrador, que se transforma en un héroe, ¿no? Como en el caso posterior a los que estamos viendo hasta acá, que es el de el Shadow Catcher, el cazador de sombra, eh, que es un título que se repite una y otra vez como una denominación, Mancasen, que le habrían dado los yaganes a Martín Gusinde y que él se encarga de reproducir a través del tiempo, eh, y que aparece muchas veces repetida, ¿cierto? Para hacer referencia, en esta revista, por ejemplo, El Verdadero Oeste, ¿no? Eh, los cazadores de sombra, que son Curtis y Dixon, ¿no? Luego hay muchos otros también, pero estos son los grandes cazadores. No es que Gusinde podamos llamarlo como el cazador de sombra, sino que más bien el cazador de sombra es todo aquel que se aproxima, esta se supone el Shadow Catcher, es una denominación, como es Yagán para el caso de Gusinde, es una denominación de los navajos para Curtis, ¿no? Ahora, la fotografía, por supuesto, es definida desde su inicio exactamente como ese ejercicio, ¿no? El captar la luz y la sombra, un juego una representación de los juegos de luz, ¿no? Y como dice una historia de la fotografía, eh, lo que hay en este ejercicio, y podríamos decir lo mismo para el caso de Gusinde, lo que opera aquí es una recreación del final, es decir, hay una idea del fin de mundo, del fin de cultura, del fin biológico, del fin racial de estas culturas en estas geografías particulares, eh, que la imprime el fotógrafo. Sabemos que en el caso de Gusinde, quien me imagino lo conocemos un poquito más, en el caso de Gusinde, digamos, es esta idea de despojar de sus zapatos a los niños y hacerlos andar desnudos, ¿no? Cuando son niños que están viviendo en otras condiciones. Y que tiene que ver con esta noción de dejar de ser indio, ¿no? Y transformarse en otra cosa. Es decir, lo verdaderamente indígena es aquello que muere, ¿no? Aquello que se incorpora es la superación de lo indígena, ¿no? Y así es que vemos aparecer, nos pegamos acá un salto, eh, a esta idea del último, ¿no? Que cobra un nuevo valor. ¿Quién es el periodista? ¿Quién es el antropólogo? ¿Quién es el fotógrafo?
quién es el periodista. Claro, en este caso son puras notas tomadas del periodismo, no están acá las referencias, pero todo está, eh, son notas de prensa, eh, que una y otra vez, ¿no? Este interés en retratar, que se percibe desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, eh, como recientemente con doña Cristina Calderón, ¿cierto? Es decir, acá estaba la última encarnación. Y uno de los elementos significativos acá es que este primer hombre, que es el que narra en primera persona, Furlong va a estar 40 años diciendo, repitiendo esa frase, en toda su correspondencia aparece una y otra vez esa frase, está la idea de que el primer explorador llega a coincidir con la última mujer, más que con el último hombre, y la última mujer finalmente no termina de morir nunca, ¿no? Muere hasta nuestros días, siguen muriendo cuando su extinción se había producido antes. Entonces, eso eh, podemos discutirlo más en detalle luego, pero lo que hay allí es cierto eh, esta noción de la mujer como portadora de la capacidad de reproducción que es biológica, ¿cierto? Que no es cultural, o que asocia la biología con la cultura de un pueblo, ¿no? Pero es un tópico permanentemente repetido, ¿no? Siempre hay un último, siempre hay una última que va muriendo, y que tiene que ver con una concepción biológica, ¿no? Biologicista. Eh, esa huella de las diferentes causas, hay diferentes nociones respecto de qué es lo que está llegando a su fin. En todas hay coincidencia de que estamos en 1897, ¿no? En este testimonio de Nordenskjöld, donde está en pleno el proceso de erradicación Selknam de la Tierra del Fuego, ¿no? El momento más álgido de las cacerías, capturas y deportaciones, entre 1894 y 1895, ¿no? Cuando Nordenskjöld hace este viaje a la Tierra del Fuego, 1897-1898. Pero él ya anuncia, como había anunciado, con algunas dudas, Darwin, 50 años antes, este proceso de condena a la extinción. Esto aparece en Nordenskjöld. Recientemente la Fundación Nórdica tradujo por primera vez a un idioma distinto que el sueco el libro completo. Esto está tomado de un artículo que se publicó en esa época, pero ese libro también tiene un montón de pistas innovadoras sobre estos procesos en la Tierra del Fuego. Lo mismo aparece, por cierto, con otras características menores, con variaciones menores, en la narrativa del Perito Moreno, ¿no? También muy tempranamente, en 1901, esta idea de un pueblo estúpido a la vista del mundo civilizado que se expande, pueblos, no son lo único, insisto, ¿cierto? Que expresan la persistencia de algunas razas ya extintas. Eh, Gusinde dirá lo mismo respecto de los bosquimanos, por ejemplo, cuando trabajó en África, ¿no? Es decir, hay muchos fines de mundo, ¿no? Em, pero donde coinciden todos estos fines de mundo en la idea de que biológicamente no hay posibilidades de persistencia, de sobrevivencia para los pueblos. Es decir, es una posición racial, racista, una posición de racialización, eh, que supone la inmovilidad, la desconexión entre estos pueblos que no tienen historia y la historia que es la que están escribiendo los viajeros, ¿no? Los antropólogos, los historiadores, ¿no? Que somos quienes escribimos la historia. Eh, Estos pueblos no tienen historia, eh, o la historia se construye sobre su exterminio, sobre su final, representan la prehistoria y muy rápidamente sucumben a ella. Eh, y en esto Gusinde, en 1937, ¿sí? Han pasado 40, 50 años desde estas otras narrativas fundacionales del primer hombre, y Gusinde también se convierte en el primero y el mejor de quienes están captando el final de estas diferentes culturas, ¿no?
todavía la encuentra viva, ¿no? Como los de del año 1900, pero también como ellos la encuentra muriendo, ¿no? El primero, el más significativo, y es el último que los contempla, que tiene la posibilidad de contemplarlos con la profundidad que él lo hace. Por supuesto, Gusinde organiza su viaje luego de las lecturas de los trabajos de Furlong, ¿no? Y a partir de las recomendaciones que Furlong le envía, ¿no? Luego Furlong se quejará en la década del 40, en la década del 50, que Gusinde se está haciendo famoso sobre un trabajo donde él fue el primero, ¿no? Y no lo cita y no lo reconoce, etc. ¿Sí? Podemos entender esos resquemores. Y termina, ¿cierto?, Gusinde con esta idea del canto fúnebre, un cántico fúnebre para un pueblo fatalmente arrinconado, que se está extinguiendo, ¿no? En 10 años, es decir, en la década del 40, solo sobrevivirán relatos más o menos verídicos, ¿no? Ya no habrá posibilidad de conocer la verdad, e ilustraciones amarillentas que son las que él está tomando. Y lo mismo repite 30 años después, 40 años después, Anne Chapman, cuando escribe su Llanto por los indios de la Tierra del Fuego, que aparece publicado en 1974 en castellano, pero creo que en francés fue publicado en 1967, ¿no? Esta idea de un final, ¿no? Un final que solo persistirá a través de la apropiación cultural, ¿no? Que ya entonces existía, dándole nombre a indígenas, estancias, pueblos y calles, a hoteles, clubes y playas, banderitas, estatuitas, ¿no? Recuerdos del nativo fueguino que ya se ha extinguido, que en todo caso es una situación que hoy día está más acelerada que nunca, más masificada y globalizada que nunca, pero que ya está presente a fines del siglo XIX, ¿no? Ya se vende, ya existe este turismo étnico, ¿no? Esta posibilidad de comprar objetos auténticos y muchas veces falsificados, ¿no? La noción de lo auténtico es muy persistente. En las tiendas de Punta Arenas ya hay algunos grabados sobre eso que son eh, la venta en un almacén, por ejemplo, de arcos Selknam, ¿no? O sea, no es solamente la demostración de la muerte del guerrero en combate, sino que también el arco es un producto que se convierte en un objeto de circulación global, un objeto de interés para los viajeros del mundo. Y tal como se manifiesta esta idea de un telón que se baja, o pueblos que ya fueron, lo repite más tarde Roberto Edwards cuando publica este tremendo libro que es Fin de un Mundo, de Anne Chapman, el año 2002, ¿no? Que la frase con la que abre, con la que termina Edwards, de que Gusinde era plenamente consciente de la inevitable extinción, que sabemos se viene produciendo desde el siglo XIX, como la frase con la que cierra Anne Chapman, develan, me parece, de manera bastante clara la asociación entre lo geográfico, lo biológico y lo cultural que les permiten todo el tiempo a diferentes exploradores o antropólogos, etcétera, situarse como los observadores privilegiados de un mundo que se acaba, ¿no? Entonces, en este llanto por los indios de Chapman, 20 años después, cuando dice, de los pocos sobrevivientes de su grupo, ella era la de mayor edad y la única que había vivido como indígena, ¿no? O sea, la única forma de vivir como indígena es vivir como los abuelos, ¿no? Que es, por cierto, un deber ser que ninguno de los no indígenas experimentamos, ¿no? Como una imposición de que tengamos que ser, vestirnos, comer
o hacer cualquier cosa como lo hacían nuestros abuelos, ¿no? O como lo hacían nuestros antiguos, ¿no? Que eso está muy presente en todas las narrativas, ¿no? El indio deja de ser indio eh, cuando se convierte, cuando adopta modos que no le eran exclusivos en algún momento del pasado, ¿no? Es decir, lo indígena es el pasado que se extingue, ¿no? Y eso está asociado, por cierto, a otros productos, eh, eh, perdón, a otras partes naturales del habitar de los lugares extremos, como es el guanaco, por ejemplo, ¿no? Hay amplia conciencia de que eh, la dependencia Selknam respecto del guanaco es parte de su condena a la extinción. Es decir, desde el momento en que un Selknam deja de cazar y comer guanaco, deja de ser Selknam, ¿no? Eh, y ahí hay diferentes asociaciones, qué sé yo, en Chapman está la idea de que eh, los ataques contra la oveja eh, tienen que ver con la escasez de guanaco, no con una práctica de resistencia contra la eh, penetración colonial de la ganadería ovina. En Gusinde hay otra noción, es la idea de que el guanaco se está extinguiendo porque, eh, porque los ganaderos lo están matando, ¿no? Y lo están matando y eso atestigua la imagen que aparece al lado derecha, que es una imagen de otro lugar, es de la Patagonia continental, que es una gran matanza de guanaco organizada conjuntamente por un conjunto, por distintos estancieros, porque es una amenaza, eh, por cuanto se come el pasto, ¿no? Hay que matar una gran batida allí, que en 1900, más de 1000 guanacos cercados y asesinados, ¿no? Y quemados luego. Entonces están estas diferentes asociaciones entre lo físico, lo biológico y lo cultural, todas ellas en claves deterministas, ¿no? En el fin del mundo existen culturas que están llegando a su fin, y están llegando a su fin porque biológicamente desaparece el indio puro. Y biológicamente desaparece el indio puro, ¿cierto? Lo cual tampoco es una ficción, ¿no? Eh, el indio puro desaparece también en la medida en que se convierte en otra cosa. Entonces el peón de estancia, y esto no lo voy a desarrollar mucho, lo podemos conversar un poco más, eh, pero no preparé más diapositivas y aquí termino, es que el final, y esto explicaría por qué son siempre las mujeres las últimas en morir, por cuanto la domestización de las mujeres, la mujer que ejerce roles domésticos, que aprende a tejer, eh, que aprende a cocinar, que se convierte en sirvienta, que se convierte en madre a jornada completa y solamente tiene un lugar dentro de la cocina de la estancia, como servidumbre, que es lo que hacen con las niñas cuando son repartidas en los repartos de indios que se producen en diferentes ciudades, en diferentes momentos, no solamente del extremo sur, también en otras partes de Argentina y de Chile, también en un montón de otras partes donde el colonialismo de asentamiento o el colonialismo del capital se hace presente de manera tan rápida en esta época, es igual, ¿no? Y el hombre, Selknam, desaparece, ¿no? Porque se convierte en un proletario, ¿cierto? En un asalariado. Y el asalariado no es indio, ¿no? La mujer que trabaja como sirvienta puede seguir siendo una mujer indígena y de hecho está condenada a seguir siendo en silencio una mujer indígena en términos de estas representaciones dominantes, mientras el hombre desaparece, ¿no? No deja huella porque se convierte en uno más dentro de los trabajadores y como tal no tiene identidad alguna. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto.
Esto siempre es la situación fea en las charlas virtuales, que digamos el aplauso que normalmente se escucharía se ve a veces en las manos, en los símbolos, y bueno, pero no es como si estuviéramos ahora todos presentes en una sala. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, con tantos ejemplos de esta, digamos, esta mitografía de la última Selknam y de la extinción de los pueblos, bueno, del pueblo Selknam específicamente. Mm. Y bueno, abrimos el debate, ¿no? Y adelante, por favor, diría, o Ana y yo diríamos que directamente ustedes, los y las que tengan comentarios, preguntas, se adelanten directamente y pregunten a Alberto. Creo que eso es lo más fácil que podamos hacer. No sé si nadie, para mí, buenas tardes, Alberto, ¿no? Sí, perdón, Alberto, y gracias por tu presentación. Tenemos unos intereses muy en común. Estoy haciendo una investigación comparada sobre últimos hablantes, en mi caso, en general, y así que me interesa prácticamente lo que has dicho, y además porque no me ocupo de los Selknam, sino como ejemplo de uno más, así que puedo usarlo para comparar y citarte y demás. Me interesa hacerte una pregunta respecto a tu indicación sobre el género. En mis estudios yo trabajo con últimos, que muchas veces son hombres, ¿no? Último hablante de Chad, Las Jaime, último hablante de Tiniwa, último hablante de Ayapaneco, último hablante de Taushiro. Y hay ejemplos históricos, como Ishi, el último, The Last American Indian, el último, o Tefik Sens, el último hablante del Cáucaso, del idioma Ubij, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y tienes mucha razón, en cuanto existe una última, las imágenes y los imaginarios son diferentes, ¿no? No se habla de la misma manera de la última y del último, inclusive, y la mirada es interesante, no son, no tienen nunca nada que ver con como ellos eran, nunca lo sabremos, sino lo que circula. Y me interesa si podrías desarrollar un poco más la oposición esta de género. En el caso Selknam parece evidente, no lo había visto tan claro cuando has puesto la lista de las 4 que eran mujeres, porque no lo había visto con esa mirada de género, pero es interesante. Y si te parece que existe alguna, no sé si explicación, o si hay algo para decir, una explicación seguramente no, pero algo para decir por qué en este caso son mujeres, otros han sido eh, hombres. La imagen es que he mostrado al inicio de Norteamérica en especial es muy masculina, ¿no? Y si tienes algo para comentar sobre eso, gracias. Vale, gracias, Javier. Sí, en el tópico del último está, por cierto que está repartido, ¿no? El último mohicano es la figura eh, ¿no? que define un patrón en adelante, ¿sí? Em, pero son roles diferenciados, ¿no? Todos notan, todos los viajeros sobre la Patagonia, por ejemplo, no todos, ¿no? Pero hay varios viajeros de fines del siglo XIX y principios del siglo XX eh, que hacen notar la diferencia entre, bueno, primero, la suerte que corren hombres y mujeres. Los hombres son muertos, ¿sí? Los hombres adultos son muertos, los jóvenes hombres son muertos, las mujeres, eh, las niñas y las mujeres son apropiadas, son distribuidas, son convertidas en esclavas sexuales. Que sé yo, Furlong tiene relatos sobre ello. Bueno, hay varios, ¿no? Eh, William Blaine, Charles Finger, ¿no? La India amarrada en una carpa de buscadores de oro. Los hombres muertos en combate, porque son los guerreros, las niñas repartidas, ¿no? Como trabajadoras domésticas. Eh, y creo que en eso hay se ha escrito poco al respecto.
poco y nada. Y me parece que opera allí una suerte de reproducción de las lógicas del servicio, del tipo de educación que las propias misiones imparten para mujeres y hombres, ¿no? El hombre es preparado para convertirse en peón de estancia en las misiones, y las mujeres para convertirse en trabajadoras domésticas. Entonces, me parece que en el libro, por ejemplo, en Fin de Mundo, que recoge tantos testimonios de Anne Chapman, eh, las lógicas que expresan los hombres y las mujeres tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cuándo pueden dejar de ser indígenas? Eh, no sé si es Chauline o Garibaldi quien dice, bueno, yo no fui indígena hasta los, no sé, 16 años, ¿no? Creo que dice. Es decir, eh, mientras me parece que las mujeres están más condenadas a seguir siéndolo, ¿no? Em, Mientras que los peones se confunden, ¿no? Con mapuche huilliche, que forman la principal base de los trabajadores de estancia en la Patagonia, eh, con una población mucho más expuesta a la posibilidad del viaje, del tránsito, eh, de mantener algún nomadismo. Y el nomadismo identitario de ir asumiendo diferentes posiciones, diferentes roles, también está más permitido en el caso de los hombres, ¿no? La mujer está más confinada a un lugar más permanente, ¿no? Tiene menos movilidad. Creo que por ahí puede ir una de las posibilidades. Ahora esto, y quizás, digamos, esto también habría que verlo más, yo no lo he hecho, pero creo que también se repite en el caso Cahuéscar y Yagán. La idea de la última, más que el último. Habría que chequearlo, pero a primera vista me parece que es más así, ¿no? La idea de que existe una última mujer. Los hombres se han ido, ¿no? Eh, No solamente han Mira, muerto, los hombres se han ido. creo que si vamos por ese lado, tal vez estamos, es correcto, pero que hay muchas otras aristas a analizar. Y, por ejemplo, el rol del lenguaje es muy importante y en general nuestra sociedad se le atribuye el hablar, es algo más femenino. De hecho, quienes estudian lengua y literatura y lenguas en general son mujeres. Hay una cuestión de género muy importante en los movimientos de revitalización. Son en general más las mujeres quienes están más interesadas. Entonces, y la asociación entre lengua e identidad indígena somos nosotros quienes las aplicamos. Puede también tener que ver el hecho que estas mujeres comunican, en general comunican con antropólogos y somos nosotros. O sea, que no acaso estas personas, por ejemplo, Dora Manchado, última hablante de Tehuelche, Cristina Calderón, última hablante de Yagán, y todas estas mujeres han trabajado con mujeres. Han trabajado con Anne Chapman, han trabajado con lingüistas argentinos y chilenos que eran mujeres y tienen otro tipo de aproximación al terreno. Y el trabajo esto lo estoy pensando en mi trabajo, ¿no? Pero el trabajo de campo que han hecho estaba visto como más femenino. Es alguien que está en la casa, llega un lingüista, se sienta y toma nota de lo que otras dicen, mientras seguramente el hombre dice trabajando en el campo, etcétera, etcétera. Pero tiene mucho que ver con nuestra construcción y no solamente con sociedad, ¿no? Sino con lo que nos... Y aquí te pido ayuda, que tal vez si lo has identificado porque no logro darle la vuelta en el caso Selknam, pero en general estos casos yo lo utilizo, lo veo como nominación dinámica, es decir, emerge la categoría al mismo tiempo que emerge el nombre, como los homosexuales. Siempre hubo gente que se acostó con gente del mismo sexo, no hubo nunca, hasta hace muy poco, gente que se llama gay de una determinada, que obedece a un cierto tipo de características que emerge al mismo tiempo la esquizofrenia también, etcétera, etcétera. Hay quien es el filósofo que teoriza sobre esto. Y si estas personas últimas corresponden a lo que nosotros queremos ver como último indígena, como último tal,
si alguien está fuera de esto, como tú lo has bien dicho, entonces no le ponemos la etiqueta de última, ¿no? Porque no corresponde a lo que nosotros queremos ver como Selknam. Con lo que has estudiado tú, ¿cuáles son estas características de género que nos ver en estos últimos Selknam? O no, o de No, género, no. no te escuché lo último. La pregunta, en general, estas cosas que nosotros necesitamos que este último tenga. A ver, ¿qué tiene? ¿Habla la lengua? Ok. No sé, con algo, tienes que darme elementos que me muestren que tú, así, no sé, eres tal vez haz pizza, eres man, no sé, y eres Selknam. ¿Cuáles son los elementos que tú has visto de estos últimos, visto que has estudiado tantos, te parece que se les pide? Se trata de reconocimiento. La prueba de reconocimiento que hacemos a los indígenas para que nos demuestren que sean tales. En el caso de Selknam, ¿qué te parece que ha sido más característico? No, bueno, me parece que es muy cambiante, ¿no? Que hay diferentes maneras de aproximarse a ello, eh, pero que en términos de las lógicas que han dominado, podríamos decir, pensar la existencia del pueblo Selknam, su extinción está decretada, oleada y sacramentada en la literatura, en la historiografía que ha influido más fuertemente en la construcción de las memorias regionales, está acreditada, ¿no? Em, o sea, eh, crecimos y todavía crecen los niños pensando que no existen los Selknam, ¿no? Em, bueno, y ahí hay un montón de lógicas para explicar eso. Em, pero recientemente apareció, por ejemplo, un documento oficial que es eh, qué sé yo, desde la academia está hecho hace mucho rato, digamos eso. Hay comunidades Selknam organizadas en distintas partes hace mucho tiempo. Pero para el caso chileno, donde eso estaba mucho más fuerte que en el caso argentino, porque además opera esta lógica de la nacionalización de pueblos transnacionales, ¿no? O de naciones cuyos territorios han sido ocupados por distintos países. Eh, el informe de caracterización antropológica sobre el pueblo de los Selknam, que apareció hace algo así como un mes, me parece que hace un buen recuento de esto que tú estás planteando. ¿Qué es lo que permite decir que el pueblo Selknam vive? Un poco ese es el objetivo del informe, eh, que es para obtener el reconocimiento de las comunidades Selknam por el Estado chileno, porque por el Estado argentino eso ya está, ¿no? Sin embargo, tiene que ser por cada uno de los estados ese reconocimiento para cobrar forma, ¿no? Y plasmarse en los planes y programas, etcétera. Pero me parece que ahí está la respuesta, digamos. Ahí hay una caracterización antropológica, que es como el documento de decir, esto nos permite decir, ¿sí?, que estamos vivos. Bueno, quizás otro comentario que no es más que un comentario, pero a mi forma de verlo, digamos, esa división sexual de la subordinación y este tópico de la mujer, la última mujer, Selknam, quizás también Shagana, también por supuesto tiene que ver justamente con el biologismo, determinismo que estuviste explicando, ¿no? Entonces, claro, la mujer tiene que ser la última que muere, porque la mujer es el símbolo digamos, de la protectora, de la cercanía con la naturaleza, etcétera, etcétera, la gran cuidadora de una tradición cultural que si entonces muere la última Selknam, es evidente que se extingue justamente esta línea, digamos, este pueblo con la última y no el último Selknam, sino la última, ¿no? Entonces va en la misma línea de determinismo biologista
en la que creo, bueno, como lo estuviste demostrando, va toda la argumentación del pueblo predeterminado a morir con la llegada de la civilización, etcétera, etcétera, ¿no? Es una lógica que va muy coherentemente con este argumento, me parece, ¿no? Que sea la mujer. Si me permiten, sí, me pareció súper interesante esta división sexual de la subordinación que planteabas, y esta domestización, como dijiste, de la mujer. Pero para contradecirla a Claudia, o para pensar de manera opuesta, me resulta especialmente llamativo en el caso de los Selknam, en los cuales, en esto que preguntaba Javier, de cuál es como la caracterización tradicional, y en esta división también sexual de las disciplinas, como desde el siglo XVIII-XIX la mayoría de los exploradores eran varones, casi todos los registros se enfocan en las actividades masculinas, ¿no? En la caza, en esto que decía Alberto de la venta de souvenirs y de objetos tradicionales, eran los arcos, las flechas, ¿no? Como todos artefactos asociados a lo masculino y a la virilidad, que también estuvo asociada a los Selknam, en las fotos de Lucinde, que es algo súper llamativo, todo el tiempo como los varones fuertes, el cuerpo, bueno, el cuerpo desnudo de los varones, bueno, como todo el tiempo ese tópico del hombre cazador y guerrero, y sin embargo, ¿no? Se da como una contraposición en que las últimas entonces son las mujeres, y son las que terminan como caracterizando al pueblo, ¿no? Entonces hay como una, bueno, una paradoja ahí entre lo que se planteaba como en el siglo XIX y esa pérdida, como planteaba Alberto, de esa indigenidad, en tanto se volvieron peones de estancia, y como que el poder de la cultura de repente pasa a las mujeres que lo pierden, ¿no? En algún punto también. Sí, exacto. Ana, creo que yo ahí mi consulta, y me parece que le estamos dando importantes, pero un ejemplo, nos estamos, siempre voy a tirar agua para mi molino, antropólogo del lenguaje. El lenguaje es probablemente de las prácticas culturales es siempre la más saliente, y es en general el último está asociado a cuestiones del lenguaje, y esto no podemos olvidarlo. Y, por ejemplo, el último tinigua, sí, tiene características, el último, quien dijo, hubo antes un hermano que era más indio que este indio, etc. Todos tienen más o menos las mismas características. El ser tinigua está asociado con saber construir una canoa, sabe cómo, ¿no? Él es jaguar, él vive solo en el medio de la selva, etc. Y representa este ideal que queremos tener de que es un último tinigua viviendo en la selva colombiana. De la, mm, como de Sexton también tiene se podría haber asociado con esta imagen, y sin embargo no sucedió. Y creo que ahí hay algo súper interesante a explorar. Eh, eh, punto. Pero, Me perdí eso último que dijiste, Sí, yo no Javier. estoy escuchando nada, Sí, te la estaba verdad. escuchando cortado. nada, que en general nosotros solemos poner preguntas sin dar la respuesta, así que, pero sí podemos, si alguien tiene para responder, yo no tengo una respuesta en la cabeza, sino es interesante como tirar estos hilos para ver qué hay atrás. Perdón, yo tendría una pregunta muy, muy concisa, precisa, positivista. Digamos, cuando, claro, vos empezaste ahora la genealogía, digamos, de la representación de la cultura que se extingue desde Furlong. Pero, digamos, ¿se da, digamos, el inicio con él o hay quizás incluso una genealogía que va más para atrás? No, es anterior, es anterior. ¿Sí? Un poco partí ahora con Furlong, porque es informante de los siguientes, ¿no? Pero también podríamos hacer
retroceder bastante la genealogía si tomamos como base a quien constituye la base de la información para llegar, que es Bridges. O sea, Furlong llega por Bridges. Bueno, por Bridges, por Mauricio Brown, por Menéndez. Brown, que era en esa época era Mauricio Brown, era Moritz, que era el cónsul de Estados Unidos. Entonces, qué sé yo, llega con cartas de recomendación para el cónsul de Estados Unidos y por ahí arma un poco su expedición. Pero es Furlong, me parece que es el más consistente en la cantidad de información que produce, ¿no? También podríamos llevarla al último confín de la Tierra de Uttermost, de Lucas Bridges, ¿no? Que también está la idea allí no parte pensando en la extinción, ¿no? Pero va avanzando en esa dirección y llega a concebirla como irremediable, como una pérdida irremediable, ¿no? Cuando visita Isla Dawson y se encuentra con un viejo compañero Selknam que está muriendo de melancolía, podemos decir ese es el momento del ocaso de una raza, ¿no? Pero él parte el libro pensando esta relación distinta. Y a pesar del título del libro, el último confín de la Tierra, Bridges es muy consciente de que no es el último confín de la Tierra, digamos. Después, cuando se va a África a poner una hacienda en Rhodesia, también podría haber escrito un libro que se llamara de la misma manera, digamos. El último confín de la Tierra es cualquier lado que sea la punta de rieles del imperio, ¿no? Él es un sujeto británico, no está en el fin del mundo. Después se va a pelear a Europa para la guerra, digamos. O sea, es parte de un mundo que está interconectado completamente, no está al final. Hay muchos finales. Eso te iba a decir, ¿no? Es un fin del mundo, pero que para él está totalmente interconectado, especialmente para él, ¿no? Digo, está totalmente interconectado con Inglaterra de una manera súper usual, mucho más que otros espacios incluso. Entonces, es como un fin del mundo a medias. Sí. Sí. No, eso, todos los productos todos van varias veces a Inglaterra durante su vida, se van a educar, se van a casar, el imperio no tiene final, ¿no? En mi imperio no se pone el sol, eso. Y para cualquier británico el imperio no tiene fin. Sí, Alberto, vos planteabas de que lo geográfico también tenía allí un juego en esto de la extinción, ¿no? Y yo pensaba que cuando digamos, se hacen estos comentarios, se hacían desde los paradigmas geográficos de fines del siglo XIX, comienzos del XX, donde el espacio geográfico era esa cuestión física, material, pensada como un paisaje, ¿no? Y cuando uno lo empieza cuando digamos los geógrafos comenzamos a trabajar otras formas de conceptualizar el espacio no solo es lo material, el paisaje, sino también todos los símbolos y todo aquello que está invisible, pero que en realidad es parte de ese espacio, ¿no? Entonces creo que a la vuelta de la historia, la misma geografía es la que demuestra que estos pueblos están lejos de extinguirse, porque sus huellas, sus rugosidades están plasmadas en estos territorios hasta la actualidad, ¿no? Entonces, la semana pasada se hablaba de la importancia de la restitución de objetos hacia esos pueblos, y en realidad esa restitución está diciendo de la existencia geográfica a través del tiempo de estos pueblos, más allá de que se los haya tratado de extinguir en varias ocasiones, diciendo la última mujer, el último hombre y demás, ellos siguen existiendo, sus huellas materiales siguen estando allí, y esa extinción anunciada no
no existe, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el trabajo que ustedes están haciendo, reconstruyendo todas estas huellas, todos estos intentos de invisibilización de algo que por más que se quiera tapar, cubrir, sigue existiendo, ¿no? Porque el espacio da cuenta de ello y lo muestra, así que me pareció sumamente interesante tu presentación, Alberto, y realmente un aprendizaje, así que muchísimas gracias digamos, tu planteo, ¿no? Gracias, Claudia. Sí, y los ejercicios de recuperación de la toponimia, digamos, Por eh, ejemplo, también, ahí me parece que está en desarrollo un proceso que es súper, súper interesante, porque cualquiera se asignó un nombre allí donde había otro nombre, ¿no? exacto. Cualquiera, o sea, hay nombre cualquiera en la acepción argentina, ¿no? Está lleno de nombre sobre nombre, ¿no? Y el poder de denominar es fundamental en la apropiación Del de todo. espacio, claro. Claro, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Llamativo, especialmente en el caso de Tierra del Fuego, cómo esa redenominación, la mayoría de las veces además es desoladora, porque todo tiene que ver con la soledad, el hambre, el viento, y todos los infortunios que sufrieron los distintos exploradores, que le fueron poniendo nombres totalmente distintos a los topónimos que les habían dado los pueblos que los habitaban, ¿no? Entonces, esa contraposición entre esas distintas adjetivaciones que le pusieron esos nombres es especialmente llamativa en este territorio. Sí. Sí. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por esta oportunidad. Yo he citado el trabajo de Alberto en, en algunos de mis trabajos también. Mira, me parece súper interesante lo que nos acabas de exponer. En cuanto a lo de la división sexual de la subordinación, me parece importante detenernos un poquito ahí, al menos en mi caso me parece mucho más interesante, el hecho de ver a la mujer como un territorio de conquista también, el hecho de que la mujer en este caso sea la última hablante, la última descendiente, la última Selknam, Yagan, es también porque se culmina un proceso de colonización propiamente tal desde la heteronorma también. O sea, acá hay unas relaciones de poder súper marcadas y súper como, ¿cómo decirlo? Súper visibilizada. Aquí la mujer es la última que se va porque es la última conquista que estamos haciendo. ¿Entiendes? La mujer, el cuerpo de la mujer viene a ser también este territorio de conquista, que hoy en día todos sabemos que existen también las comunidades cahuéscar. Yo hice mi tesis de pregrado con comunidades cahuéscar. Existen las mujeres y las comunidades Selknam y todos los fueguinos están vivos, están trabajando y organizados, pero siempre está el imaginario de lo último y la última mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido la que resguarda la cultura, la que transmite la cultura, más allá de los hombres que también lo hacen, pero siempre la mujer tiene esta connotación de los cuidados. Entonces, en mi caso, yo, no sé, asumo esta división sexual de la subordinación como parte también, como te decía, de la reflexión de la mujer como territorio de conquista. Creo que es súper importante también fijarnos un poquito en eso y quizás reflexionar en cuanto a eso. De todas maneras, gracias, Belén. Sí. Perdón, pero quisiera insistir también en no olvidar que somos nosotros quienes, por un lado, construimos estas imágenes, pero que hay una ida y vuelta. También estas personas a veces estos mismos últimos han manipulado su propio ser último porque quieren contacto con los demás, porque les da un cierto poder. Muchas veces las mismas, detesto usar la palabra, pero comunidades o gente alrededor movilizan estos últimos para decirse aún estamos vivos porque hay un último. Hay un ida y vuelta que es muy importante ver y no hay que dejarlo de perder de vista. Y también sobre el hecho de quiénes han sido los que han trabajado con estos porque, últimos. Está muy, muy claro que yo, en cuanto a antropólogo, hay ciertas cosas y ciertos... eh,
la sociedad o el grupo con el que yo trabajo me va a asignar un cierto rol. Ninguna sociedad tiene un lugar donde tú puedas observar todo, ¿no? Y, y eso es muy importante de ver con quién has trabajado y quiénes han sido las personas que se han acercado a antropólogos a trabajar, todos los que acabamos de ver, ¿no? Eh, Me parece que no podemos perder de vista eso. No son solo ellos como la imagen del último, sino con quiénes somos nosotros también. Del otro lado también es importante ver quiénes los han caracterizado, ¿no? En fin. Me hace acordar un poco lo que dijiste, Alberto, y lo que también me pareció muy, bueno, importante, interesante, es como que a través de esa misma narración de la última Selknam, etcétera, todos y todas las antropólogas se convierten en héroes también, ¿no? En los guardadores de cultura y en héroes que logran transmitir los últimos vestigios, los restos, las últimas huellas antes de su desaparición total. Y claro, y para eso también seguramente, bueno, como claro se hizo y ustedes mismos lo hicieron, es súper interesante ver los medios que se utilizan para transmitir esta idea de resguardar las huellas que se ve en la fotografía o en esa técnica que nos enseñaste de Furlong, de esa impresión, ¿no? Una impresión física, a la vez física como espectral, de alguien quien estuvo realmente ahí y que dejó su huella. Y yo como antropólogo, antropóloga, lo guardo, lo transmito y digamos, recupero para otras culturas o para otros tiempos, para que quede visible la presencia de alguien quien en el momento en que se tomó esa huella ya estuvo desapareciendo, ¿no? Para constituir mi narración también. Pero perdón si sigo hablando, pero para mí, que no soy antropóloga, bueno, en Alemania se dice científica de literatura, crítica literaria, no sé, alguien quien enseña literatura, y no antropóloga, pero lo que a mí me llama mucho la atención es también esa situación muy difícil, paradójica, ambivalente de las personas presentes en el momento de Furlong, de Guzinde, en que realmente algo estaba pasando y algo estaba desapareciendo, algo estaba cambiando y digamos la violencia civilizatoria estaba matando a formas de vida que estuvieron presentes durante tanto tiempo en Tierra del Fuego en otras partes del mundo. Entonces, si el trabajo de estos antropólogos no hubiera existido, tampoco tuviéramos, digamos, digamos, sí, Vestigios. fuentes, testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo estamos criticando, por supuesto, lo estamos mirando con una mirada muy crítica y sabemos hasta qué punto siempre conlleva este acto performativo en la representación de estos momentos, pero del otro lado sabemos también que si no hubiera existido ese tipo de representación, se hubiera perdido también algo, ¿no? No, por cierto. Por cierto, ahora, lo que yo notaría es que la violencia, desde que se instala, no cesa, adopta diferentes formas, ¿no? Eh, José Quidel, eh, historiador, si no me equivoco, mapuche,
decía hace un tiempo en una conferencia, la memoria mapuche ha estado signada permanentemente ha estado forzada a la clandestinidad, ¿no? Y eso es un poco lo que trataba de citar respecto insisto, en que no recuerdo si es Garibaldi o Federico Uchulines, que dicen, el reconocerme indígena o el considerarme indígena, Selknam, no era una posibilidad, ¿no? Eh, Porque es un acto que me expone a la violencia, un acto que me expone a la negación, al escupo, a la golpiza, eh, y que eso es parte de la memoria de las nuevas generaciones, no es un recuerdo, digamos, no es algo que quedó en el pasado, digamos, es algo del presente que se manifiesta actualmente. Em, por cierto que los elementos que contribuyen a la visibilización son fundamentales. Em, Pero la pretensión que hay en la documentación, en alguna parte también hay interpretaciones distintas, ¿no? Hay diferentes intereses, hay matices que son significativos a la hora de meterse, y creo que generalmente los pasamos por alto o no hay trabajos específicos sobre eso. Por ejemplo, respecto de cuáles son los proyectos que estos diferentes sujetos llegan a plantear muchas veces a las autoridades para que no se produzca esta extinción. Entonces, Furlong tiene una propuesta, Gusinde tiene otra propuesta. Lo ignoro en el caso de Chapman, me imagino que algo habrá. Pero muchos de estos descriptores dicen, mira, debiéramos hacer algo, el gobierno debiera hacer algo para salvar a esta gente, porque la violencia no se detiene. Y esa violencia no se detiene, también es posible de ser intervenida hoy día, digamos. Porque hoy día la siguen experimentando quienes se logran llegar a reconocer, pese a toda la violencia que les cae encima, como parte de estas comunidades. Eh, y la lógica del exterminio también viene a plantear siempre que este problema ya se acabó, digamos, como cita José Luis Alonso Marchante en uno de sus libros, una entrevista con un estanciero de Tierra del Fuego que dice, bueno, lo que hizo mi abuelo o mi bisabuelo no era muy bonito, ¿no? Andar matando gente. Pero hoy día no tenemos el mismo problema que en la Araucanía, que están los indios reclamando sus tierras, digamos. Entonces, la lógica de la extinción funcionó antes y funciona ahora también para negar la posibilidad de volver a acceder, no las mismas personas, no a sus mismos lugares, porque eso efectivamente está roto, pero sí de existencias que tienen que ser reparadas por esta violencia centenaria que se ha ejercido contra ellos, digamos, donde reconocerse significa enfrentarse a la violencia y por tanto lo más fácil es no reconocerse, digamos. Es lo que cualquiera hace, pasar por otra cosa, ¿no? Eh, la- las banderas de la identidad solo es posible levantarlas en ciertos contextos, ¿no? Eh, no nos reconocemos cualquier cosa en presencia de cualquier otro, ¿no? Hay ambientes en los cuales podemos y en otros simplemente tenemos que quedarnos calladitos, digamos. Eh, Eso. Y, y en ese, a mí me parece que el rol de los salesianos es fundamental como objeto de la crítica política e historiográfica. Eh, Qué sé yo, Anne Chapman repite varias veces en diferentes trabajos esta idea de que los misioneros salesianos eran bien intencionados. Ese reconocimiento positivo del trabajo de los salesianos eh, es ideológico en el peor sentido de la expresión, me parece a mí. Es pura falsa conciencia, es decir, las intenciones, los motivos de la acción de los salesianos me permiten ponderarlos positivamente. Cuando lo que opera allí, hay una estudiante que está trabajando específicamente sobre la idea de la salvación ahora en las misiones. eh, lo que opera ahí es una lógica de la salvación que es divina, es católica, es dogmática. No tiene que ver con las personas, con los hombres, con las mujeres. No nos interesa salvar sus cuerpos, nos interesa salvar su alma. Y esa es una lógica perversa, digamos, porque
por decirlo en simple, los salesianos no eran tontos, digamos, los salesianos sabían que se estaban muriendo uno tras otro todos quienes fueron asilados en sus hogares, ¿no? Y sabían cómo eso se podía evitar. No lo hacían con los niños, con las niñas pobres, que también tenían misiones para ellas. Lo hacían con los niños indios. Y lo celebraron, digamos. Y eso es lo que explica que el fenómeno, que el genocidio producido en las misiones haya estado presente en todo el mundo, digamos. Desde Canadá a la Tierra del Fuego, por nombrar solamente dos casos extremos, hay una lógica del exterminio y de la salvación de las almas. Y eso no es inocente, digamos, no podemos juzgarlo por la intención, ¿no? Porque puesto en ese lugar, digamos, la intención de despejar la tierra para poder desarrollar la industria también es o puede ser, ¿no? Una intención loable. Sí, Claudia, gracias. Gracias, Alberto, por tu ponencia, por tu diálogo, tu conferencia. Y quería preguntarte sobre todo respecto de esos matices, entrando sobre todo en el ámbito de la violencia y en una actualización de la violencia contra estos pueblos, que es la que han llevado a cabo las dos naciones, Chile y Argentina, y donde en Chile en estos momentos se está en una reconstrucción de la carta identitaria del país, de la Carta Magna de la Convención Social, y tenemos, de la Constitución, y tenemos el reclamo de un CELCNAP que precisamente dice, por favor, considérennos, nosotros estamos vivos, nosotros hemos vivido siempre entre ustedes, y cómo se dialoga entonces con esa violencia histórica a través de ciertas concepciones que siguen, yo las siento desde un punto de vista político también un poco violento, hablar del último, siendo que hay pueblos, hay naciones que hoy día están luchando por la reconstitución entonces de sus valores, no de sus formas de vida. Sabemos que hay formas de vida que se extinguieron, obviamente, pero hay faltas de reconocimientos políticos que en estos momentos están en la lucha de las identidades. ¿Cómo entonces se dialoga con esos presentes que viven estos pueblos, estas naciones? Bueno, gracias. Yo creo que los pueblos se dan instrumentos a través de los cuales reclaman sus derechos, sus memorias, lo cual no tiene nada de sencillo, por cierto, después de tanto que sucede, ¿no? Y que no deja de suceder. Pero las organizaciones a mí me parece que han levantado las comunidades, las organizaciones, las distintas formas de organización han sido capaces de llegar a disputar las nociones más tradicionales o dominantes de la historia regional y nacional, al punto de que hoy día ya esté aprobado, se supone, esté aprobado ese primer artículo de la Constitución que reconoce a Chile como un Estado plurinacional, que me parece que en lo formal es un paso muy significativo, pero como decía un abogado hace unos pocos días, Jorge Contese, si no me equivoco, decía la plurinacional reconocida lo plurinacional reconocido constitucionalmente es un concepto que hay que llenar de contenidos, que hay que dotar de potestades. Y ahí va a estar, el primer paso está dado, bueno, si es que aprobamos la nueva constitución, como confío que va a suceder, pero luego cómo dotar de contenido esas declaraciones. Porque si uno ve las columnas en los medios, las entrevistas a historiadores también muy tradicionales, muy conservadores, Sergio Villalobos, el que más, pero también en los casos de Sofía Correa Sutil, hace pocos días una historiadora de la Universidad de Chile, porque la idea de que acá la convención está terminó con Chile, porque Chile que es la misma idea aplicada a las comunidades extintas, aplicada para Chile. Esto es destruir a Chile, ¿no? Porque Chile existe
desde 1810 hasta ahora, como esto, ¿no? Una identidad estanca. No como si fuese una construcción que se ha ido desarrollando a través del tiempo, sino como algo que nació, que salió de un huevo en 1810, 1818, y de ahí es el mismo aparato, ¿no? Entonces, el cambio significa la extinción, ¿no? Chile deja de existir. Eh, y esa es una concepción que es bastante extendida, que uno la encuentra todo el tiempo, la naturalización de los estados nacionales, ¿no? Esta cuestión siempre fue así, ¿no? O sea, el escándalo, por ejemplo, o dentro de la gente que está impulsando agendas más de cambio, digamos, el otro día mucha gente decía, bueno, pero también la Constitución reconoce como nuestros símbolos nacionales la bandera, el escudo y no sé qué más, ¿no? Como si eso tampoco pudiese ser cambiado, ¿no? A mí me hubiese encantado poder discutir el escudo nacional, digamos. Pero por supuesto eso no está en discusión y al contrario, significa una garantía de que vamos a seguir siendo lo que siempre hemos sido. Pero lo que siempre hemos sido no existe, porque nuestros modos de vida, nuestras formas de relación cambian a través del tiempo. Y eso, la canción nacional, digamos, yo que tuve que desfilarla uniformado delante del gobernador en la plaza de Punta Arenas a los 10 años, digamos, para mí hubiese sido importante discutirla y cambiarla, ¿no? Pero también hay quienes la levantan como una garantía de que, bueno, mira, vamos a ser un país plurinacional, un Estado plurinacional, pero vamos a mantener la canción. Entonces es bastante difícil porque es la canción nacional, no es la canción plurinacional. Y si somos un Estado nacional, debiéramos dotarnos de símbolos plurinacionales o de un montón de símbolos con estatutos equivalentes, por lo menos. Entonces va a estar interesante, son peleas que dar en lo sucesivo, cómo dotar de contenido de esta plurinacional. Y con la historia lo mismo. Tenemos una historia nacional que se oficializa, se institucionaliza en el siglo XIX. ¿Cómo avanzamos hacia una historia plurinacional? ¿Qué significa una historia plurinacional? ¿Es una historia global? ¿Es una historia del territorio y no de las personas? Bueno, hay un montón de preguntas ahí que hay que ir dándole. Y la voz de las comunidades, por supuesto, en eso es significativo, porque existe una comunidades de historia mapuche o un proyecto de historia nacional mapuche, pero no hay nada parecido a ese proyecto de historia nacional mapuche en el pueblo de Cahuéscar, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas. Sí, gracias. Gracias, Alberto. En eso es interesante, voy a retomar algo que había dicho Jorge Espíndola en la última conferencia, de quién va a escribir esa historia y en qué lengua, ¿no? Eso también es una pregunta interesante para pensar. La historia de América Latina hoy día, la que trabajamos en las universidades, es fundamentalmente una historiografía, en su mayor parte, es una historiografía escrita en inglés. Es más fácil leer a un autor, comprar por Amazon a un autor estadounidense que escribe sobre Colombia que comprar un libro de un historiador o una historiadora colombiana sobre Colombia. Y eso determina nuestras formas de pensar América Latina, por supuesto, y también significa cómo dentro de cada uno de los estados pensamos a los diferentes pueblos, ¿no? Por eso que el estatuto de consolidación de historiografías propias de los diferentes pueblos es tan importante, digamos. Bueno, quizás eso podría ser una buenísima palabra final, porque ya estamos llegando al final de nuestro tiempo bueno, previsto para estas reuniones que tenemos dentro del ciclo de conferencias. Te agradecemos muchísimo otra vez, Alberto, por todas estas presentaciones e ideas, discusiones que nos diste, y esperamos muchísimo, bueno, poder seguir este debate. También ya directamente la semana que viene estará justamente José Alonso Marchante, al cual citaste también, al cual te referiste, y creo que hay un trabajo en común entre los dos.
que nos va entonces también seguir acompañando la semana que viene. Y bueno, y todas estas violencias, estas aporías, estas dificultades de hablar también, todos nosotros que no somos Selknam, Yaganes, algunos son chilenos, otras no lo son. Entonces también hablar de nuestra posición de no Yaganes, no Selknam sobre los pueblos Selknam, Yagan, Mapuche, etc. Esa aporía que nos sigue acompañando también creo que nos va a seguir ocupando durante las charlas que vienen, ¿no? Esta contradicción constante en la cual nos estamos moviendo, ¿no? Cada una de nosotros, de la disciplina a la que pertenecemos. Entonces, Alberto, otra vez, muchísimas gracias por tu presencia, por tu charla. También muchas gracias a todos y todas las presentes, los presentes, y les invitamos, por supuesto, a seguir todas las charlas, a seguir la semana que viene también, y muy agradecidos por su presencia. Muchas gracias, Alberto. Chao, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por la invitación, por la conversa, y nos vemos en la semana siguiente. Está muy lindo el programa que han armado y nos vamos a estar viendo. Nos vemos Chau, chau. la semana que viene. Adiós, muchas gracias.